Buenas tardes a todos y me alegra pues estar participando en Misión Rúa y compartiendo un poquito de mi experiencia y de mis testimonios. Misión Rúa la conocí ya hace varios años a través de una amiga que me invitó a una cena en casa de una familia que había recibido un milagro muy grande, eh, pues a través de la misión y me invitó, fui allá, hubo una cena muy linda, era cerca de mi casa, entonces me pareció perfecto. Y de allí pues me fui conectando con otros eventos del Padre Claudio que estaba aquí en el área de Florida. Fui aprendiendo un poquito más de él, de toda esa cruz tan bella con esas oraciones tan hermosas, de ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esas canciones tan bonitas, tan realmente con mucho mensaje, aunque parecieran algo como improvisado, pero realmente es una oración al Señor esas canciones. Yo hice el ayuno en una ocasión. En ese tiempo yo era una mujer muy saludable, yo no me enfermaba, yo era una mujer desde niña que pues contaba con, gracias a Dios, con una salud muy fuerte y pese a todo, pues yo no me enfermaba, pero como todos traemos cosas espirituales, ¿verdad? De quién sabe, de los antepasados, bueno, de rebeldía nuestra y de todo un poquito, ¿verdad? Entonces, yo hacía el ayuno por eso, para mí, por mi parte espiritual, sanación espiritual, y también para mis hijas, para mi familia. Y la verdad que yo en el primer ayuno, yo pensé que yo no lo iba a poder hacer, que yo no lo iba a lograr. Empecé primero 3 días, después 7 días, hasta que pude lograr hacer el de 40 días. Y eso ayudó mucho. Quedé con eso en mi corazón y dije, y seguí haciéndolo, lo hice por una segunda vez. Y también he visto mucho cambio en mí, mucho cambio en mi familia también. Y sucedió algo que, bueno, que también que me impactó muchísimo, fue que el año pasado, cuando hicimos en el 2000, ¿qué fue? 2022, cuando hice el ayuno por segunda vez o por tercera vez, yo diría, nos fuimos a Tierra Santa para Semana Santa. Y yo no pensaba ir a Tierra Santa porque ya había ido en el 2019, sino a otro lugar. Y todo me indicaba que debía ir a Tierra Santa. El Señor quería que yo fuese a Tierra Santa porque es que no veo otra explicación. Y me entero pues a través de Tino ahorita que yo pensé que el padre Claudio iría a Medjugorje y yo dije, me voy con ustedes a Medjugorje. Y resultó que el padre iba a Tierra Santa, entonces dije, wow, todas las puertas se abren para allá y en obediencia, porque como es verdad, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Él me está guiando, Él me está llevando, debería escucharlo. Me voy a Tierra Santa y vivo la experiencia más hermosa de mi vida. Realmente había ido a Tierra Santa, había vivido una experiencia muy bonita, pero como la que viví en el 2022, realmente nunca me lo imaginé, ¿verdad? Em, Todo fueron los planes del Señor, así lo veo yo. Con la misión Rúa, pues tuvimos la oportunidad de misionar, que algo que yo nunca había hecho, con muchos deseos de hacerlo. No me lo esperaba tampoco que iba a suceder, más fue así. También en Tierra Santa experimentamos cosas muy lindas, ¿verdad? En cada lugarcito. Y para mi sorpresa, ¿verdad? El Jueves Santo, cuando había hecho yo el ayuno, ya estábamos, pues, ya habíamos casi terminando el ayuno, nosotros en Tierra Santa, cuando veíamos el pan, corríamos a comprar ese pan tan delicioso, ¿verdad? Lo hallábamos ya rico, ya no teníamos esa ansiedad por comer, sino más bien por seguir el ayuno, porque veíamos, algo sentíamos dentro de nosotros, ¿verdad? Y especialmente yo que me provocaba continuarlo hasta los 40 días perfectamente bien, sin ningún problema, sin ninguna ansiedad, sin ningún hambre, nada.
realmente. Fue todo muy lindo. El Jueves Santo, ¿verdad? Estando allí en esa fiesta, porque fue una fiesta desde que llegamos el domingo de Ramos, fue una preciosa fiesta en Tierra Santa. Y el Jueves Santo, pues reunidas allí temprano en el Santo Sepulcro, cuando llama a alguien y dice, aquí hay alguien que habla español, pero lo pregunta en inglés, yo levanto la mano y me dice, sígueme. Y yo levanto mis ojos a quién voy a seguir y realmente fue para mí una sorpresa y fue un regalo del Señor que cuando uno hace la voluntad de Él como que él le demuestra a uno que Él tenía planes mejores para nosotros. Siempre tiene planes mejores para nosotros que los que nosotros tenemos. Yo pensé que yo iba a ir a un lugar de retiro, iba a estar en oración, tranquilita, en algún lugar apartado del mundo, y él me lleva a Tierra Santa, donde hay mucha gente. Ese día, esa fiesta pues del Domingo de Ramos fue hermosa, y ese Jueves Santo en el Santo Sepulcro, el llamado era para hacer la oración de los fieles en español. De verdad, algo que no me esperaba en esa misa tan importante y tan especial, ¿verdad? Que la vio el mundo entero sin que nosotros supiéramos ni nos imagináramos jamás. Y de allí fue encadenándose cosas, detalles muy, muy sutiles que el Señor me fue mostrando. Sentir, ¿verdad? En el cenáculo, cuando descansamos, descansa en el Espíritu, sentir los latidos del corazón de Jesús en mi espalda, ¿verdad? Como si ese lugar fuera un lugar vivo, que sentía y que latía el corazón de Jesús. Ahí estaba Jesús en ese santo lugar y fue para mí una experiencia maravillosa. Eh, Todo le fui buscando el sentido y la razón por qué el Señor me llevaba a ese lugar. Pues soy la coordinadora para mi parroquia de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a misionar a lugares, a conventos y a orfanatos, ¿verdad? Y le decía ahí el Señor, ¿por qué me traíste a este lugar? Pero Él me mostró por qué. Fui foster mother y tuve muchos niños que cuidar, niños abandonados también, que pasaron unas vidas muy difíciles a su corta edad. Y, y para mí eso es algo muy especial y siento que el Señor allí me dio las gracias y me dijo por qué me estaba dando ese regalo. Era un regalo para mí que yo nunca me iba a imaginar, sino compartir con monjitas que habían vivido y estaban viviendo experiencias tristes como la mía, de recibir esos niños y luego de tener que dejarlos ir a cierta edad. Y ellas no podían comunicarse conmigo ni yo con ella porque hablaban otro idioma, y era a través de un intérprete, ¿verdad?, que estaba allí ayudándonos, y el padre Claudio. Pero al final yo decía, Señor, yo quisiera decirle unas palabras a estas hermanas, pero ¿cómo lo hago? Y el Señor me mostró que lo podía hacer en francés. Ellas hablaban un poquito de francés y yo también, y allí pudimos intercalar ese sentimiento y hablar un poquito, ¿verdad? Por lo menos sentirnos apoyadas la una en la otra. La misión RUA ha sido una caja de Pandora para mí y de bendiciones, porque de verdad cosas que yo nunca me imaginé. Em, en el 2023, en enero de 2023, yo tuve una cirugía. Nunca me habían hecho parte de mi cesárea cuando tuve mi primera hija, nunca más había necesitado una cirugía. Necesité una cirugía, me la hicieron en mi país, y al despertarme de la anestesia ya yo decía, ya no soy la misma. Hay algo que pasó en mí, no sé qué ha pasado, pero no soy la misma. ¿Qué pasó? Le dije a los médicos, mire, pasa estas y estas cosas. Em, y allí me dijeron, pero eso no tiene nada que ver con la cirugía. Bueno, este año, ¿verdad? Yo dije, ¿sabes qué? Ya ha pasado tiempo y no se sana nada de estas situaciones, pero vamos a ponérsela al Señor y vamos a hacer el ayuno. Yo no me atrevía porque muy, había perdido masa muscular, porque no podía comer de nada, todo me caía mal. Y la doctora me dijo, no puedes seguir así, tienes que empezar a comer. Y yo decía, pero ¿qué como? Si todo me cae mal, si todo me da dolor y ando con dolores permanentes, ¿verdad? Y no le decía nada a nadie y bueno, le ofrecía al Señor, pero los dolores seguían allí. Y empieza el ayuno de Cuaresma
y siento el deseo de hacerlo porque yo decía, antes no tuve que sanar nada físico y hacía para sanar la parte espiritual y todo ha mejorado muchísimo en mi familia y todo. Am, Debo hacerlo ahora por mi salud. Vamos a hacerlo por sanación física. Y lo empecé, quería hacerlo perfecto. El pan tenía que ser perfecto y yo no sabía cuál escoger, eh, pero yo no quería fallarle al Señor. Eso era lo que yo no quería, era fallarle al Señor, ni cometer ningún error, porque yo necesitaba tanto sanarme, ¿verdad? Que yo quería hacerlo bien. Fue estresante y fue un reto muy grande porque yo empecé bien y luego sentía unos dolores que jamás había sentido. Empecé a sentir dolores en los 3 últimos dedos de los pies del pie derecho, sin ninguna razón. No había usado zapatos apretados, no tenía ninguna razón por tener ese dolor. Y yo decía, Dios mío, ¿ahora qué? Ahora son mis extremidades. ¿Qué está pasando en mí? Y yo dije, no voy a poder seguir con el ayuno. La doctora me está diciendo que tengo que comer, tengo que recuperar la masa muscular. De verdad, ya me sentía los huesos al sentarme, acostarme, de todas las formas. Y yo decía, dame fuerza, Señor. Y yo seguí. Luego me da un dolor aterrador en la espalda, pero un dolor que no lo puedo explicar, pero era como que si se me destruyera mi espalda. Y estaba en misa en ese momento y yo decía, Señor, ya no aguanto, ya no aguanto. Yo pensaba gritar o yo pensaba levantarme, salirme de la misa corriendo, irme al hospital. Y yo dije, Señor, yo te lo ofrezco. Y me quedé pensando, me vino a la mente cuánto sufrió Jesús, ¿verdad? Cuando lo ataron a la columna y lo flagelaron. Y esos golpes, ¿verdad? Como dicen que la carne se le abrió y hasta los huesos se le mostraban al Señor de tanto latigazo y tanto rasguñazos que le dieron con esos metales y tanto sufrimiento. Yo decía, Señor, dame fuerzas y yo sigo. Si tú me ayudas y tú me das la fuerza, yo sigo. Salí de la iglesia, pude aguantar la misa, salí de allí con ese dolor tan fuerte y, y recuerdo que te llamé Norita y te dije, yo creo que lo voy a dejar porque ya no lo aguanto, ya no aguanto, es que no puedo. Y verdad, y el apoyo y ver los chats y escucharte a ti y ver el chat y ver los videos del padre, yo dije, bueno, continuamos. El dolor se me quitó, de la espalda se me quitó, a los días se me quitaron los dolores de los dedos de los pies, se me fue quitando los dolores, pude aguantar, ¿verdad? Hasta el final, gracias al Señor. Terminé el ayuno, no tenía apetito, no tenía deseos de comer. Eh, Me dice a los 2 días que había parado, que ya habíamos terminado, ¿verdad? A los 40 días, me dice el párroco, mira, hay muchas pruebas, debemos hacer ayuno y oración y adoración. Él no sabía que yo había estado haciendo los 40 días. Yo no lo comenté con nadie. Entonces yo dije, bueno, seguimos. Empecé de nuevamente con el ayuno hasta que, bueno, ya llegó el momento de que ya parábamos y de verdad que todos los dolores se me fueron. Había mucha conmoción. Era Semana Santa, ¿verdad? Estábamos muy ocupados, había muchos retos, pero vino una paz muy grande. El Señor nos envió la reliquia de la cruz, de la Santa Cruz, que fue creo que también un regalo del Señor, porque sabe que hay mucha gente en mi parroquia que hace el ayuno de 40 días y que lo estaba haciendo. Y de verdad que algún mensaje tendrá esa cruz que llegó allí. Y yo pienso que el Señor dijo, ustedes cargaron la cruz y yo se las estoy mandando porque esa es mi cruz, pero ustedes cargaron la cruz.
y quiero compartir, y la compartieron conmigo, mi cruz. Entonces siento que ese fue el mensaje. Y para regalo mío y sorpresa mía, ¿verdad? La persona que nos llevó la reliquia me dijo, el domingo de Pascua, después que termine la misa, te puedes llevar a la reliquia a tu casa. Y qué regalo tan bello. Qué cosa tan hermosa y tan inesperada para mí, para mi familia. Mi hija vino a cenar ese día a mi casa y había mucha paz, pusimos venerarla. Realmente sentimos en la comunidad la paz del Señor. No teníamos estacionamiento suficiente y una compañía de enfrente de nuestra parroquia me mandó un texto y me dice, sabes, voy a ir a trabajar el domingo solo para abrir las puertas para que ustedes se puedan estacionar ahí también. Y fue todo bendiciones, muchas bendiciones. Yo salía de viaje el 7 de abril para España y Francia por los 350 años de jubileo del Sagrado Corazón de Jesús en Parelemonial. Y yo decía, ¿y cómo le hago, verdad? Porque esto, y si me enfermo, y qué voy a comer, y no estar en mi casa, y depender de hoteles, y de dónde vamos a ir, y a qué hora, y el horario de comida en Europa es mucho más tarde, y yo no se supone que no coma muy tarde, y esto y aquello, y mi remedio por si me da la gripe, y si me da el flu, y si me da el COVID, y si me da tantas cosas. Uno piensa en tantas cosas al apartarse, irse tan lejos, y especialmente porque desde mi cirugía, pues, he experimentado esas situaciones de salud que le dan a uno miedo, ¿no? Entonces, pero yo dije, en el nombre de Dios, yo voy. Yo no iba. De hecho, yo no iba. Yo había dicho, no, imposible que yo pueda ir. Tengo muchas responsabilidades y aparte de eso, yo me ponía a pensar con mi tema de salud. Es un reto muy grande, es un desafío y no debo hacerlo. Entonces, pero algo nos decía que sí y que fuera, y yo decía, bueno, es una peregrinación un poco informal, puedo salirme cuando quiera. Yo decía, bueno, pero quiero ir a Garabandal y esto y aquello. Y las puertas para ir a Garabandal no se abrieron, pero se abrió una puerta para ir al Escorial, que no iba, nuestra peregrinación no fue allá. Fue algo, algo pues que el Señor puso en mi corazón y en el corazón de otra señora que fue conmigo de mi parroquia. Fuimos allá, creo que fue el segundo día que llegué a Madrid y vivimos una experiencia muy linda. El Uber que nos llevó, que habíamos estado orando por él, por su conversión, mientras hacíamos el rosario, la Virgen se le manifestó, se le mostró su manito, él levantó el rostro y la ve. Y eso fue una experiencia tan hermosa cuando él nos comparte, terminamos el rosario y él nos da, nos dice, le digo, ¿cómo le fue en este lugar? Hay tanta paz, definitivamente es un lugar santo. Me dice, si yo le contara lo que acabo de vivir, y se le aguaron sus ojitos. Y cuando me contó, yo le di tantas gracias a Dios porque yo le había pedido a la Virgen. Le dije, Madre Santa, yo siempre te pido que me confirmes cuando vaya a un lugar santo. Y no, que no me lo confirmes a mí, pero confírmela en este hombre que está un poco como confundido en su espiritualidad. Y al él, si tú le haces algo, le permites vivir una experiencia mística, él lo va a compartir, porque no se va a poder quedar con eso. Y al compartirlo, yo sabré que es un lugar santo. Entonces, pues todo esto pasó y yo comí de todo, comí a deshoras, anduvimos en tren, en bus, en avión, a pie, de toda forma. A mí no me dolió la espalda para nada, llevaba un backpack, llevaba todo, era equipaje de mano, un backpack, imagínense en la espalda con el dolor tan fuerte que yo sentí en Semana Santa, durante el ayuno. Y mi maleta de mano, y yo no sentí ningún dolor de nada, de nada. Yo comí de todo. Yo viví mi peregrinación al máximo y le doy tantas gracias a Dios y a ese ayuno que hice porque limpió mi alma, limpió mi cuerpo, ¿verdad? Limpió mi cuerpo. Fue una purificación.
Y de cada ayuno que he hecho, he visto la mano de Dios eh, haciendo prodigios en mí, y yo realmente le recomiendo a todos que lo hagan. Y si ya lo hicieron, que lo vuelvan a hacer, porque son cada día, porque yo siento que nosotros nos contaminamos con el mundo, con todo lo que vemos, comemos, hacemos, escuchamos, que a veces no es agradable a Dios, y que hay que hacer este ayuno porque es un sacrificio para el Señor, pero es purificación para nuestra alma y nuestro cuerpo. Pues yo le doy gracias a Misión Rúa, y yo le doy gracias y le pido al Señor que bendiga al Padre Claudio por su misión, y a todos los que colaboran allí, porque trabajan arduamente, yo sé que oran mucho, yo sé que oran tarde en la noche, a toda hora, y esas oraciones se hacen sentir, y que tener ese apoyo durante el ayuno es muy gratificante, y es importante, porque como ya les dije, yo traté de dejarlo varias veces, sintiendo que no iba a poder, pero sí pude, con la gracia de Dios, porque no era yo, era Cristo el que vive en mí, era Él viviendo en mí. Esos 40 días era Él viviendo en mí, esa peregrinación, es Él viviendo en mí en todo momento. Así es que muchas gracias, y los exhorto y los animo, y que no sea mi último ayuno de 40 días. Le pido a Dios que, aunque tenga 60 y tantos, me permita vivir otros. Gracias a todos.